Bienvenidos a España te acompaña, el canal que te guía por los rincones más emblemáticos y encantadores de este país con historia y sabor. Hoy nos embarcamos en un viaje inolvidable para descubrir 5 lugares que son el corazón y el alma de España. Con la brisa del Mediterráneo tocando nuestras caras y la pasión del flamenco en nuestros corazones, comenzamos nuestro viaje en España, una tierra de diversidad asombrosa y belleza que quita el aliento. Desde las calles adoquinadas de pueblos antiguos hasta las vanguardistas avenidas de ciudades que nunca duermen, España ofrece un tapiz de experiencias que prometen enamorar a todo viajero. Vamos a por nuestra primera parada. Bienvenidos a Córdoba, donde las callejuelas empedradas susurran historias de antiguos califatos y sabios. Aquí, donde los patios se visten de geranios y la luz del sol juega entre las hojas de los naranjos, encontramos un mosaico de tradiciones que se entrelazan como los arcos de su famosa mezquita. La mezquita catedral, una maravilla del mundo que fusiona lo divino y lo terrenal, es el corazón palpitante de la ciudad. Al entrar, un bosque de 800 columnas de jaspe, ónix, mármol y granito se abre ante nosotros, cada una contando su propia leyenda. El mihrab, un nicho sagrado que parece una joya engarzada en la pared, nos recuerda la importancia de Córdoba en el mundo islámico. Pero Córdoba es más que su mezquita. Caminando bajo la sombra de sus arcos, llegamos al Alcázar de los Reyes Cristianos, un palacio de fortalezas y jardines que una vez fue hogar de reyes y califas. Las murallas del Alcázar han visto a Cristóbal Colón y han sido testigo de los cambios de un reino a otro. Y si hay algo que no puedes perderte en Córdoba, son sus patios. Durante el Festival de los Patios Cordobeses, la ciudad se transforma en un concurso floral. Cada patio es un universo privado que se abre al público, ofreciendo una paleta de colores y aromas que capturan la esencia de la vida cordobesa. En el barrio de la Judería, cada esquina ofrece una historia, desde la sinagoga hasta la casa de Sefarat, un museo dedicado a la memoria judía. Para el viajero curioso, las callejas de Córdoba ofrecen pequeñas joyas como la Taberna Salinas, donde se sirve el salmorejo cordobés, una crema fría de tomate y pan que es el alma de la cocina local. Y no nos vamos sin mencionar a los artesanos del cuero de la Calleja de las Flores, donde el oficio se mantiene vivo, creando bellezas como en tiempos de Abderramán. Córdoba es una ciudad para caminar sin prisa, para respirar su historia y vivir su presente. Aquí, el pasado no está escrito en los libros, sino en cada piedra, en cada flor, en cada plato. Córdoba no es solo un lugar para visitar, es un lugar para sentir y recordar. Ahora nos dirigimos hacia el norte, donde el viento cantábrico acaricia la noble y elegante ciudad de San Sebastián, conocida en euskera como Donostia. Esta ciudad, abrazada por montañas y mar, es un tapiz de cultura, arte y una gastronomía que eleva el buen comer a su máxima expresión. La Concha, con su playa en forma de media luna y su emblemático paseo marítimo, es el salón de la ciudad, donde la belleza del paisaje invita a pasear y soñar. Al caer la tarde, la bahía se tiñe de colores pastel que reflejan la elegancia de esta ciudad que alguna vez fue retiro de la realeza. San Sebastián es sinónimo de gastronomía. Aquí, en la parte vieja, cada bar de pinchos es un universo de sabores. Los pinchos no son meros bocados, son expresiones de creatividad y pasión, pequeñas obras de arte culinario que se disfrutan con los 5 sentidos. El bacalao al pilpil, las cocochas y la tortilla de patatas son solo algunas de las delicias que te esperan en cada rincón. Y si lo tuyo es la alta cocina, los restaurantes con estrellas Michelin te esperan para ofrecerte experiencias que desafían la imaginación y seducen el paladar. Los amantes de la cultura encontrarán en el Teatro Victoria Eugenia y el Cursal ejemplos de la arquitectura y la vida cultural de la ciudad. Aquí, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián trae cada año un pedazo de Hollywood a España y las calles se llenan de estrellas y amantes del séptimo arte. San Sebastián también es historia viva, y caminando por sus calles puedes sentir la influencia de la Belle Époque en sus edificios y plazas. La Catedral del Buen Pastor, con su imponente torre,
guarda en sus piedras la fe y las tradiciones de un pueblo orgulloso de su pasado y con la mirada puesta en el futuro. En esta ciudad, cada día es una fiesta para los sentidos y cada noche un recuerdo imborrable. San Sebastián te espera con los brazos abiertos, con su elegancia, su alegría y su incomparable sabor. Ven y déjate llevar por el espíritu donostiarra, donde cada paso es un descubrimiento y cada bocado un motivo para celebrar. En el alma de Castilla y León, entre valles y riscos, se alza Segovia, una ciudad de piedra y leyendas que se recorta contra el cielo como una silueta de ensueño. Aquí, el tiempo parece haberse detenido, preservado en la arquitectura romana y medieval que adorna sus calles. El imponente acueducto de Segovia, una maravilla de la ingeniería antigua, nos da la bienvenida con sus arcos que desafían la gravedad y el paso de los siglos. Esta obra maestra, construida sin una pizca de mortero, ha llevado agua a la ciudad desde tiempos del Imperio Romano, y hoy en día sigue siendo un testimonio de la grandeza de nuestros antepasados. Caminando por el casco antiguo, nos encontramos con la Plaza Mayor, el corazón de Segovia, donde la catedral gótica se eleva con una elegancia que roza el cielo. Conocida como la Dama de las Catedrales por su belleza y proporciones, su interior es un laberinto de capillas llenas de arte y devoción, un refugio de paz que invita a la contemplación. Pero es el Alcázar de Segovia el que parece sacado de un cuento de hadas. Este castillo, con sus torres puntiagudas y su foso sin agua, inspiró no solo leyendas, sino también a creadores de historias en todo el mundo. Dentro de sus murallas se entrelazan cuentos de reyes y reinas, de intrigas y amores. El trono real y la sala de los reyes son paradas obligadas para entender la importancia de Segovia en la historia de España. No podemos hablar de Segovia sin mencionar su gastronomía. El cochinillo asado segoviano es una experiencia culinaria que se disfruta con todos los sentidos. Un plato que ha trascendido fronteras y que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Y para aquellos que buscan un momento de tranquilidad, el monasterio de San Antonio el Real ofrece un retiro espiritual, con su claustro silencioso y su colección de tapices. Segovia es una ciudad de contrastes, donde la historia convive con el presente, donde cada rincón cuenta una historia y cada piedra es parte de un legado que sigue vivo. Es una ciudad para recorrer sin prisa, descubriendo sus secretos y dejándose envolver por su magia. Desde la costa de Galicia, un corto viaje en barco nos abre las puertas a las Islas Cíes, un santuario natural que forma parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Este archipiélago es un lienzo vivo donde el azul del cielo abraza el turquesa del mar. Al pisar las Islas Cíes, uno entra en un dominio aparte, un santuario ecológico donde el vuelo de las aves y el murmullo de los bosques de eucalipto componen una melodía de tranquilidad. La playa de Rodas, con su arena blanca que une dos islas y sus aguas claras, invita a la contemplación y al descubrimiento de la rica vida submarina que se esconde debajo. Cada sendero en las Cíes es una exploración de la biodiversidad, culminando en vistas panorámicas desde lugares como el Faro de Cíes. La flora y fauna son protagonistas aquí, en un escenario donde la civilización se siente a un mundo de distancia. La historia de las islas es tan rica como su ecosistema, con relatos de monjes y piratas que hablan de un pasado lleno de misterio y aventura. Las ruinas del monasterio de San Estevo nos susurran sobre los monjes que buscaron refugio en su soledad, y las leyendas de piratas como Francis Drake, que se dice encontraron en las Cíes un escondite para sus botines. Para aquellos en busca de una conexión más profunda con la naturaleza, las Cíes ofrecen campamentos junto al mar, proporcionando una experiencia más íntima de la isla, especialmente bajo un cielo nocturno que se despliega en un espectáculo estelar sin igual. Las Islas Cíes son una oda a la naturaleza en su forma más pura, un lugar donde cada paso es descubrimiento y cada vista un recuerdo imperecedero. Son un retiro del ajetreo, un espacio de serenidad y asombro, donde la belleza natural se presenta con una elegancia sutil y abrumadora.
En el sur de España, al pie de la majestuosa Sierra Nevada, yace Granada, una ciudad donde cada calle y plaza tiene una historia que contar, un poema por recitar. Esta ciudad de legado morisco es un tapiz tejido con hilos de historia, arte y arquitectura. Y su joya más preciosa es, sin duda, la Alhambra. La Alhambra, un palacio-fortaleza, es un testimonio de la refinada cultura islámica que floreció en el Al-Ándalus. Sus muros, adornados con azulejos de colores y yeserías intrincadas, resguardan siglos de historia. Los palacios nazaríes, con el patio de los leones y el patio de los arrayanes, son el corazón palpitante de la Alhambra, donde cada fuente y jardín parecen recitar los versos del poeta Ibn Zamrat. Más abajo, el Albaicín, el antiguo barrio árabe, es un laberinto de calles angostas y casas encaladas que asciendan hasta el mirador de San Nicolás, donde se ofrece la vista más emblemática de la Alhambra contra el telón de fondo de las montañas. Aquí, los atardeceres son un espectáculo de colores que encienden el cielo y la piedra con matices dorados y rosados. Granada es también sinónimo de diversidad cultural. La Catedral de Granada, un triunfo del Renacimiento español, y la Capilla Real, el último reposo de los Reyes Católicos, son monumentos que narran el cambio de una era. Mientras, el Sacromonte, con sus cuevas habitadas por gitanos, es el corazón del flamenco, palpitando al ritmo de las guitarras y las palmas. La gastronomía granadina es otra capa de su rica identidad, con platos como el pionono, una dulce tentación, y las tapas, que acompañan cada bebida y convierten cada bar en una celebración de la vida. Granada es una encrucijada de culturas, un escenario donde el pasado se encuentra con el presente y la tradición se fusiona con la innovación. Es una ciudad para vivir con pasión, para explorar con asombro y para recordar con nostalgia. Ven y déjate llevar por el embrujo de Granada, donde cada rincón es un descubrimiento y cada momento una obra de arte. España es un mosaico de historias, sabores y paisajes que nos invita a explorarla una y otra vez. Cada rincón tiene su magia, cada calle su historia, cada plato su alma. Y aunque nuestra travesía de hoy llega a su fin, la aventura continúa en cada episodio. Recuerda suscribirte para no perderte más lugares impresionantes y no te pierdas esta lista que te encantará. Nos vemos por Granada. Nos vemos por España.